Queridos amigos, qué bueno que es encontrarnos, estamos felices de poder compartir la palabra de Dios, las oraciones y también las alabanzas. Cuando estamos en la presencia del Señor, deleitándonos en su comunión, tenemos nuestra lista de oración, escrita en alguna libreta o escrita en el corazón, y entonces intercedemos por otros. En nuestro caso, Silvia nos mantiene informados enviándonos por WhatsApp quiénes son los hermanos que dan a conocer sus necesidades y agradecimientos para que oremos por ellos. Así que Silvia, muchas gracias por tu tarea de mantenernos siempre al día con la necesidad de los hermanos para que nos dediquemos a la oración unos por otros. Justamente, orar unos por otros es la enseñanza bíblica. Y sin duda son esas oraciones las que nos llevaron a los pies de Cristo, son esas oraciones las que nos levantan cuando estamos caídos, nos sanan de las enfermedades, restauran nuestra familia, cortan las cadenas de maldad que nos atan, realizan milagros. Son esas oraciones que nos traen amor, alegría y paz. Cuando algo nos sucede, cuando algo bueno sucede en nuestra vida, seguramente un hermano estuvo orando a favor nuestro y Dios le respondió. Hermano, que cada día dedicas tiempo y tu corazón a orar por otros hermanos, que dedicas y pones énfasis intercediendo a favor de otros. A vos, querido hermano, quiero decirte gracias. Gracias por tus oraciones, porque son esas las oraciones que edifican la iglesia de Jesucristo. Son importantes para la obra de Dios. Nada bueno nos sucede si antes no oramos. Y justamente cuando oramos unos por otros, nos bendecimos entre nosotros y hacemos que la iglesia de Jesucristo sea bendecida. Te invito para que consideremos durante unos minutos una de las oraciones del apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido, Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Veamos entonces la oración del apóstol Pablo y de este modo recibamos la guía de la palabra en las oraciones por nuestros hermanos. En primer lugar, el apóstol Pablo da gracias a Dios por los cristianos de Tesalónica. Demos gracias a Dios en nuestras oraciones por nuestros hermanos. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, les dice el apóstol Pablo cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Vamos a hacer un ejercicio con nuestra mente. Te propongo lo siguiente, simple. Te voy a hacer una pregunta y la vas a pensar durante unos 10 segundos.
¿Estás listo? Ahí va, te voy a hacer una pregunta y vos la vas a estar pensando durante unos 10 segundos. Ahí va entonces, ¿eh? ¿Qué imagen se representa en tu mente ahora cuando escuchás la palabra iglesia? Qué bueno sería saber lo que vino a tus pensamientos. Sería más que interesante. Seguramente a alguno de ustedes les vino una imagen del rostro de los hermanos de la iglesia. Niños, jóvenes, abuelitos, familias, todos unidos. Bueno, si tuviste una imagen así, quiero decirte que eso es la iglesia. Ninguno de nosotros eligió a los hermanos de la iglesia. Dios te puso en la iglesia y junto con vos puso otros hermanos. ¿Es así o no? Claro que sí. Si Dios lo hace así, ¿quiénes somos las personas para pretender cambiarlo? Cada uno de mis hermanos es un milagro de Dios y todos juntos somos un milagrón que el Señor hizo para su gloria, para su honra. La iglesia es hermosa, es la novia de Jesús y Jesús ama a su iglesia y a Jesús no le gusta que hablemos mal de su novia. Nunca hables mal de la iglesia del Señor. Nunca hables mal de un hermano de la iglesia. A Jesús no le agrada que hagamos eso. Y si vos amás a Jesús, no vas a querer hacer algo que Él desaprueba. Como Pablo, digamos, siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Decí conmigo ahora, Señor, te doy gracias por mis hermanos de la iglesia. Qué lindo que es orar de esa manera. Además, el apóstol Pablo recuerda las acciones buenas de los hermanos allí en Tesalónica. Nosotros recordamos en nuestras oraciones las acciones buenas de nuestros hermanos. El apóstol dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Pablo menciona aquí las tres virtudes centrales en la vida del cristiano. En la carta a los Corintios y en otros escritos también lo dice, pero en Corinto, por ejemplo, dice allí, y ahora permanecen, ¿te acordás de esta palabra? En 1 Corintios 13, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Fe, esperanza y amor. ¿Se acuerdan de estas palabras? Bien. Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, vuelven a aparecer estas tres virtudes. Fe, amor y esperanza. La obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, la constancia sostenida por su esperanza. Y estas tres virtudes, tan claro como lo dice aquel apóstol Pablo, se demuestran en obras. Obras de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. ¿Tenés fe? ¿Tenés esperanza? ¿Amás? A ver tus obras, porque la fe, la esperanza y el amor se verifican en obras. ¿Qué estás haciendo por la edificación, a favor de la edificación de la iglesia? Pablo da gracias porque la iglesia de los tesalonicenses había comprendido lo que dice Santiago. La fe, si no produce buenas acciones, está muerta. Como Pablo recordamos estas tres expresiones y cuando queremos recordar algo,
lo escribimos. Así que ahí va. La obra de fe, el trabajo de amor y la constancia sostenida en la esperanza que tienen cada uno de ustedes, amados y queridos hermanos. En tercer lugar, el apóstol reconoce que los cristianos de Tesalónica son cristianos de verdad. Esto lo hace en sus oraciones. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. Sabemos que son cristianos de verdad. Dios los eligió. Son cristianos auténticos. Y eso es así porque recibieron el Evangelio de poder. Así dice el apóstol Pablo. Ustedes son cristianos de verdad. Dios los ha elegido. Y tenemos seguridad de esto porque el Evangelio que ustedes recibieron es el Evangelio de poder. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio no son charlas divertidas. El Evangelio es poder. Enfermos sanados, demonios que huyen, manifestaciones del poder del Espíritu Santo, vidas dramáticamente cambiadas por el poder de Dios. En el CCB conocemos el poder de Dios. Tantos milagros hemos visto, tantas manifestaciones del poder de Dios. Hermano, sabemos que sos un cristiano de verdad, porque el Evangelio que has conocido es el Evangelio de poder. Y dice el apóstol, fueron fieles. Le dice a los cristianos de Tesalónica, ustedes fueron fieles, aún en medio del sufrimiento. Es allí donde se comprueba la fidelidad del corazón de un hijo de Dios. Fieles en los momentos difíciles. Cuando todo marcha bien, es maravilloso ser cristiano y ser parte de la iglesia, pero la fidelidad se ve justamente en los momentos difíciles. Fueron fieles en medio del sufrimiento, fueron fieles en los momentos difíciles. Es allí, en esos momentos difíciles de la vida personal, de la vida familiar o aún de la vida de iglesia, donde se comprueba, donde se manifiesta el corazón que es fiel a Dios. En los momentos difíciles aparecen los fieles de verdad. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses diciéndole, en los momentos de sufrimiento, en los momentos difíciles, ustedes fueron fieles, fieles aún en momentos difíciles. Además, reconoce Pablo en los cristianos de Tesalónica que se ocupaban de proclamar el Evangelio. Ustedes proclaman el Evangelio en todo lugar, dice el apóstol Pablo. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Y la iglesia de Jesucristo lleva el mensaje por todas partes. Por eso damos gracias a Dios, queridos hermanos, porque ustedes llevan el Evangelio por todo lugar. Por eso, ahora, unidos vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Estás listo? Vamos a orar juntos. Gracias, Padre, porque por este medio podemos encontrarnos y podemos orar y podemos buscarte en oración. Tú eres maravilloso, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres bueno. Hemos conocido tu bondad y tu amor. Nos has abrazado con amor. Por eso es que con amor abrazamos a nuestros hermanos, abrazamos a aquellos que están en necesidad. Padre, te alabamos y te damos gracias y oramos unos por otros. Mi Señor, ruego por cada uno de mis hermanos. Querido hermano que estás allí, oro por vos en el nombre de Jesús para que Dios bendiga a tu familia,
te levante si estás caído, sane tus enfermedades, recibí ahora sanidad en el nombre de Jesús, seas libre de toda atadura del diablo. Padre del cielo, bendice a tu pueblo y Señor, juntos oramos para que tu salvación descienda, tu sanidad descienda, tu poder descienda sobre nuestra querida Argentina y sobre las naciones. En el nombre de Jesús. Amén.